Siempre, amén. Bueno, escuchemos la voz de Dios en boca de nuestro hermano pastor, y el sermón de esta mañana se llama La seguridad de las promesas de Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos. Tomen su lugar, por favor, siéntense. Hace tiempo, hermanos, yo no tengo televisión de paga de ningún tipo. Nunca he tenido, nunca, porque no tengo tiempo para sentarme a ver la televisión. Cuando veo la televisión es para ver las noticias, o creo que hay un programa que pasa los domingos que sí me gusta verlo, que se llama Operación Mamut. Pasa hoy a las 10 de la noche. Es el único que veo. Y si no, pues las noticias. Pero yo me informo por el internet, tampoco por el radio, porque no encuentro una estación de radio muy equilibrada. Bueno, otra cosa, esa es otra cosa. Hace tiempo yo vi en un programa de televisión, no en mi casa, porque les digo que yo no tengo televisiones de esas de paga, pero me invitaron unos hermanos y ellos decían que veían un canal cristiano y se llama Enlace. Ese canal se llama, no sé si todavía siga en el aire, pero hace muchos años yo lo vi. Se llamaba ese canal cristiano Enlace. Bueno, y me dijo, a ver, vamos a ver, porque hacen buenas predicaciones, y la puso. Y no, bueno, sí había predicaciones, sí había, pero dicen que ya tenía 2-3 días de una campaña, creo que era un maratón de una campaña que había en ese canal de Enlace, y se trataba de un gran evangelista en Estados Unidos que se llama Elmer Gary, y ese Elmer Gary tenía un montón de personas en cabina con llamadas telefónicas, y estaban contestando las llamadas, y era porque estaban pidiendo, el evangelista estaba pidiendo que estaban recaudando fondos, dinero. Pedía a los cristianos que escuchaban esa transmisión que depositaran dinero a varias cuentas, daba cuentas de banco, para que apoyaran el trabajo misionero que tenían ellos, misioneros en diferentes lugares en el mundo, y para eso estaban pidiendo el dinero. Y ya decían, ya decían cuánto era la cantidad, y tenían una meta como el Teletón, parecido al Teletón. Y ahí estaban recaudando dinero y ahí estaban apareciendo en la pantalla las cantidades que estaban recibiendo por medio de las cuentas bancarias. Bueno, creo que ese era el último o el penúltimo día de la campaña esa. Y cuando se acabó la campaña esa de recaudar el dinero, nadie supo de ese Elmer Gantry. Nadie supo, se desapareció. ¿A dónde se fue? Nadie supo. Ya, desapareció. Muchos cristianos dijeron, nunca más vamos a confiar en ningún líder religioso, en ninguno que nos ande pidiendo por causas muy bonitas y buenas. No vamos a confiar. La Biblia, hermanos, nos dice que no confiemos en hombres, que nos van a fallar, que nos van a defraudar. El único que no nos va a fallar ni nos va a defraudar es Dios, Cristo nuestro Señor. Confía en Él. Si Él te pide, Él te va a prometer y te va a cumplir. Dice la Escritura en el Salmo 37:4, deleítate en Jehová, en Jehová, en Jehová.
Deleítate y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él, pero deleítate. No vayas a buscarle por interés. Deleítate. Y si tú te deleitas y confías, Él promete, te concederá las peticiones de tu corazón. Miren, hermanos, cuando yo empezaba a ser creyente, yo ya tenía 25 años cuando empecé a conocer la palabra de Dios. Una hermana me invitaba, era la que me visitaba a mí, a enseñarme a cómo leer la Biblia, me enseñaba cantos, me hacía memorizar versículos, y después supe que eso era lo que ella hacía cotidianamente. Me platicó de una persona que tenía un puestecito en la calle, una calle muy concurrida, en la colonia Casas Alemán, donde estaba la iglesia donde yo me congregué por primera vez. En una calle, una avenida muy concurrida de gente. Y esa señora, solita en el mundo, no tenía familiares, tenía una mesita chiquita que vendía dulces, galletas, chicles, y sacaba su poquito dinero. Y la hermana le empezó a hablar de la palabra y le decía la señora, ¿dónde vive? En una tienda que cuando bajan la cortina es cuando ya me dejan entrar a mí para encontrar un rinconcito y ahí duermo, porque no tengo nadie más en el mundo, pero ahí me dan un rinconcito y ahí duermo. Y ya en la mañana que van a abrir, pues yo me salgo y regreso hasta en la noche, así vivo. Y entonces la hermana le dijo, y no me alcanza, lo que saco aquí es muy poco, no me alcanza. Cuando tengo que comprar, por ejemplo, zapatos, tengo que ir juntando poco a poquito, y mientras pues mis zapatos como están los uso. Y entonces la hermana le dijo, le voy a dar un secreto, para que ya no le falte nunca nada, nunca. Cada vez que termine su día, a ver, saque sus cuentas. ¿Cuánto vendió? Y de eso, ¿cuánto fueron costos? ¿Y cuánto fue la ganancia? De esa ganancia, vaya apartando el 10%. Y ese 10% es sagrado, es para Dios, no lo toque. Y luego se lo lleva a la iglesia. Pero como usted no tiene iglesia, me lo va a dar a mí y yo lo voy a llevar a mi iglesia. Y Dios la va a bendecir y nunca más le va a faltar. Y entonces esa señora creyó y así lo empezó a hacer. No se lo iba a entregar diario y era poquito, ¿qué será? Unos 7 pesos, a veces 3 pesos, pero lo iba apartando y se lo daba a la hermana y la hermana lo entregaba en las ofrendas. Bueno, hermanos, para no hacerles la historia tan larga, esa señora se quedó con la tienda donde le daban el rinconcito, porque los señores se tenían que ir de aquí. Y realmente se la regalaron, Era una accesoria de la tienda. Y ahora ella la atiende y Dios le ha dado la inteligencia, como a Xochitl Gálvez de vender gelatinas ahora es. Bueno, algo así le pasó a Ademar, pero por la bendición de Dios. Deleítate en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Estoy leyendo Salmo 37:4, lo voy a repetir. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él hará. Nuestro texto nos habla de Abraham. Cuando Abraham tenía 75 años, ya mayor que yo, porque yo ando en 66 o 67. No sé si es 66 o 67, ustedes hagan la cuenta, nací en el 56, creo que es 67. Bueno, cuando Abraham tenía 75 años, fue cuando fue llamado por Dios.
no estaba circuncidado. En Romanos 4:11 dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados como nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Romanos 4:12, y es el padre también de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también para los que siguen sus pisadas de la fe, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y en el versículo 13, estoy leyendo Romanos 4:13, porque no por la ley le fue dada a Abraham una descendencia. La promesa sería, y la promesa de que sería heredero de todo el mundo, sino que fue por la justicia de la fe. Dios le había dicho a Abraham, vas a tener un hijo. Señor, ¿tú sabes cuántos años tiene mi esposa Sara? Ya ni se acuerda de qué es la menstruación. Ya no se acuerda cómo es eso de la menstruación. ¿Cómo va a ser posible eso? Eso no es problema para mí. Ella va a tener un hijo. Y Sara se rió. Y también Abraham. Los dos. Pero es que yo también necesito pues tomar esas pastillas que todavía no se inventan. Ya, yo necesito eso. Para mí no es problema eso también. Vas a tener un hijo. Te lo digo yo. Oye, Abraham, dijo Sara a Abraham, ya pasó mucho tiempo. Dios no cumple su promesa. Yo creo que Dios ya no se acuerda de esa promesa que te hizo, que vas a tener un hijo, que vamos a tener un hijo tú y yo. ¿Cómo crees, Sara? A él no se le olvidan sus promesas. Hay que esperar y hay que confiar. Y Sara le dijo, oye, ¿y si le damos una ayudadita a Dios? ¿Cómo una ayudadita? ¿Cómo le podemos ayudar? Pues sí, mira, tú todavía produces espermatozoides, pero yo ya no tengo óvulos. No se va a poder. ¿Tienes algún plan? Pues sí, yo creo que el plan de Dios es que no lo hemos entendido. Tú vas a tener un hijo, pero con alguien más, no conmigo. Ahí tienes a Agar. Tómala, es mi esclava. Ten descendencia con ella. Oye, puede que tengas razón. Está bien bonita, está bien jovencita. Pues sí, me conviene. Me parece bien. Vamos a ayudarle a Dios. Y tuvieron un hijo, Abraham y Agar, que se llamó Ismael. Y de su simiente salió todas las naciones de los árabes, que hasta la fecha están en pleito con Israel. Y nunca se terminará ese pleito, yo creo. Pregunto a ustedes, hermanos, ¿puedes dar tu vida a Dios? Yo creo que sí. ¿Crees que Dios terminará la obra que ya ha iniciado en tu vida? Sí, creemos. ¿Piensas que te perderá en algún momento de tu vida? ¿Te perderá como hijo? No. ¿En qué está basada esa seguridad? Todo eso en su persona, la persona de Dios, en su propósito, en su garantía y en el sacerdote que nos dio. Esas cosas, lo más brevemente posible. Primero, todas estas promesas están basadas por su persona. ¿Cuál persona? La de Dios, la de Jesucristo. Miren, Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo,
Dios quiso jurar por alguien mayor, pero no encontró a alguien mayor. El juramento era para asegurar las promesas a Abraham. Dios dijo: te lo juro, pero ¿por quién voy a jurar si no hay alguien más que yo arriba? Entonces, te lo juro por mí mismo. Nosotros decimos: te lo juro por tu madre, te lo juro por alguien superior, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir: te lo juro por Andrés Manuel, o algo así, ¿no? No, buscamos jurar por alguien que tenga honor, que tenga poder más arriba de nosotros. No hay alguien más arriba de Dios. Entonces, por eso Él juró por sí mismo. En Hebreos 6:18, que es nuestro texto, dice: ¿es imposible que Dios mienta? ¿Es imposible que Dios mienta? Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios tiene una gran discapacidad. ¿Cuál es la discapacidad de Dios? La gran discapacidad de Dios. Y muchos dicen: no, Dios no tiene discapacidades. Sí, la gran discapacidad de Dios es que no puede pecar, no puede mentir. Solo puede producir verdad. Y entonces las promesas, cualquiera que sea, que tú encuentres en la Biblia, son ciertas, son seguras, son verdad. Y las promesas de perdón de nuestros pecados, las promesas de salvación y de vida eterna están aseguradas por Él, que no puede mentir, y lo jura por Él mismo. En Tito 1:2 dice, Tito 1:2: tenemos la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Antes del principio de los siglos lo prometió. Lo prometió. Y tenemos esa esperanza de vida eterna que Dios, aquí lo dice, Tito 1:2. Tenemos esa promesa de Dios que no miente. Dios una y otra y otra y otra y muchas veces promete que si alguien viene a los pies de Jesucristo, recibirá total perdón y total salvación. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es verdad, porque Dios no miente, no puede mentir. Esa es su discapacidad, no puede mentir. Bueno, entonces es punto número 1, hecho está. Las promesas de Dios, las promesas de nuestra salvación y de nuestro perdón, es por la persona que lo promete, Dios. Punto número 2. Tenemos estas promesas de Dios no solamente por la persona que las hace, sino por el propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6 dice, vean el propósito de Dios: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser más que todos los pueblos te ha escogido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Vean por qué nos escogió: porque nos amó y porque quiso guardar el juramento. Otra vez viene el juramento, y juró y lo juró y lo volvió a jurar a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Bueno, eso es lo que dice ahí Deuteronomio 7:6. Es por el propósito de Dios. El propósito de Dios.
¿Cuáles son los propósitos de Dios para escoger a su pueblo, a cada uno de nosotros? ¿Cuáles son? Los mismos. Los mismos. Uno, proclamar al único Dios vivo y verdadero. Proclamarle a Él. No proclamar mi iglesia, mi líder religioso, no proclamar un código moral, no, proclamar a Dios. Dice Isaías 43, este pueblo he creado para mí, y mis alabanzas publicará. Propósito, predicar la salvación por medio de Cristo. Propósito número 3, que sería un pueblo de sacerdotes. En Éxodo dice, me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Ese es otro propósito, en medio de las tinieblas, resplandeciendo un pueblo. 4, propósito número 4, que van a preservar en las escrituras, Ya conocen este texto, Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Más que en tu mente, en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Pueblo de la palabra. Pueblo de la palabra. Y que seamos fieles a Dios. Y que tendremos bendición de servir a Dios. Dice el Salmo 144. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y otro propósito, reflejemos la gracia de Dios al vencer tentaciones y guardarnos para Él. Guardarnos para Él. Cuando venga la tentación, acuérdate, tienes dos opciones: ceder ante la tentación o guardarte para Él. No es fácil hacer esa decisión en el momento que viene la tentación, porque viene lo que más nos atrae. Pero Dios nos da el poder para decidir, aunque no queramos, apartarnos para Él. Entonces el pueblo de Dios son los judíos, sí y no. Son todos los que reciban a Cristo, incluyendo judíos y no judíos. Así lo dice la Escritura. Dice en Romanos, por ejemplo, en Romanos 9:8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Esos son contados como descendientes de Abraham. Hubo judíos, aún antes de que viniera Jesucristo, hubo judíos rechazados y eran judíos. A ver, ¿cómo eran rechazados si eran el pueblo de Dios? Bueno, ¿qué no dice la Escritura? Que Dios habla de Esaú y de Jacob, y a uno amó y a otro no amó. Dice así acerca de ellos: no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permanezca. Escogió a Jacob y a Esaú, no por obras, porque todavía no habían hecho ningunas. No por obras, sino por el que llama. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué pues echa la culpa a los no escogidos? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bueno, todo eso se discute en Romanos capítulo 9, del versículo 11 en adelante lo leí. En resumen, Dios ha diseñado un plan, sus propósitos, y los propósitos de Dios son siempre buenos, santos, seguros.
porque Él mismo se encarga de llevarlos a cabo. Y para nosotros, los cristianos, nos importa esto. Efesios 1:3. Voy a leer Efesios 1:3. Dice: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se menciona aquí algo que nosotros tengamos que hacer para ser aceptados? No, nada. Solamente somos receptivos de su gracia. Este propósito de que tú seas cristiano, de que conozcas a Cristo, lo ames, es una voluntad de amor de Dios soberano. Está fundado y se funda allí nuestra seguridad de que Él nos escogió así, con amor, por su voluntad. Por eso dice: pásete lo que te pase, si estás sano o enfermo, si tienes o no tienes. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los que vienen a Jesucristo son predestinados. Y delante de Dios son santos y sin mancha. Por eso Jesucristo dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y de todos ellos recibí este mandamiento, que de todos ellos no pierda yo a ninguno. Porque a los que antes conoció, estoy leyendo Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya se fijaron? Todo empieza con un llamamiento y todo termina en la glorificación. Llamamiento, glorificación. Nadie se pierde, porque esos son los propósitos de Dios y siempre se cumplen. ¿Y qué tal si el diablo me arranca de las manos de Dios? ¿O qué tal si yo mismo me quiero salir de las manos de Dios, de Cristo, y quiero perder mi salvación? ¿O qué tal si el mundo, con todo su oropel, sus placeres y emociones, me seduce y me lleva por todas las corrientes de la maldad? ¿Qué tal? No, ya no se puede. Ya no. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que los va a condenar si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Padre, ya cayó Antonio, ya cayó Jorge, restáuralo, Padre. Ten misericordia de él, dale arrepentimiento. Así está Cristo. Y también dale fe en la sangre que yo derramé por su vida, por él. ¿Y quién nos separará? ¿Quién nos separa? O sea, ¿quién acusará? Nadie. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Y hay varias listas y preguntas. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual,
Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie acusa, nadie separa. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Bueno, ya vimos, las promesas son ciertas por la persona que lo promete y por los propósitos. Y ahora, 3, por la garantía. Dios da una garantía. Hebreos 6:13, nuestro texto, Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 16, Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Te juro por mi madre que yo no te pongo los cuernos ni te los puse. El esposo a la esposa. Te lo juro por mi madre. Te juro por mi hijo que me voy a casar contigo, aunque ya estás embarazada. Te juro por ese hijo. O te juro por nuestro presidente, AMLO. Te digo la verdad porque él no miente. ¿Qué dicen sus 3 cositas? No miente, no... ¿Qué sabe qué dicen? Te juro por esta cruz, te juro por esta, así, te lo juro. Solamente a ti te quiero. Te juro que no voy. Bueno, la gente jura, jura y jura y jura. Y Dios quiso también, ya que sabe que nosotros le damos mucho valor a jurar. Entonces Dios dice, se los juro. Pero ¿por quién voy a jurar si no hay alguien mayor? Te lo juro por mí mismo. Todas estas cosas que les estoy prometiendo, se los juro, por mí mismo. Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. Inmutabilidad significa no cambia. La inmutabilidad de su decisión. Entonces juró. Vean la inmutabilidad de su decisión. Aquí habla de la decisión que es inmutable. ¿Cuál decisión? Te escojo para que seas hijo mío. Te escojo para que tengas vida eterna. Te escojo para que la sangre de Cristo te limpie de todos tus pecados. Y esa decisión es inmutable. Y dice Dios, y te lo juro por mí mismo. Es la garantía que Dios da. Es la garantía. Por último, acerca de la garantía, Hebreos 6:18, por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos, pues, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a esa esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las 2 cosas inmutables de las que se hablan aquí? Bueno, pues sus promesas y su juramento. Esas son las garantías que Dios ofrece en nosotros, de que sus promesas de salvación y de perdón son seguras. ¿Cuál es esa esperanza? También dice que la esperanza nuestra, pues es la esperanza de salvación que Dios promete en los que confían en Él. Miren, hermanos, las iglesias cristianas, fundadas en la palabra de Dios, no atraen a las personas, diciendo, si vienes aquí, estás enfermo y vas a sanar, estás en necesidad y te van a ser suplidas abundantemente. Y así atraen a las personas, pero las están atrayendo no conforme a las promesas de Dios, que ya estamos viendo cuáles son. Y se están aprovechando
de que sí, Dios promete, como ya les dije al principio, Dios promete que te confíes, que te goces, que te deleites en el Señor, y Él te va a suplir todo lo demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Eso sí, pero no que andes buscando las añadiduras. ¿Y Cristo? Eso no me importa. Yo quiero la salud, yo quiero el dinero, yo quiero la fama. No, así no es. Bueno, ya, la garantía está hecha. La persona, los propósitos, la garantía. Y por último, el sacerdote que se nos fue dado. Hebreos 6:19, la cual tenemos, habla de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nos dio ese sacerdote que está intercediendo. Muy bien, aquí tenemos el ancla, aquí lo dice, el ancla de nuestra alma. Ancla de nuestra alma, para que no andemos llevados por todo viento de doctrina, por todo lo que el mundo, la corriente del mundo. No, ancla para nuestra alma. Porque sí, andábamos siendo llevados por todo viento de doctrina de un lado a otro, pero ahora tenemos ancla para nuestra alma. Se encuentra detrás del velo. ¿Quién está detrás del velo? En el lugar santísimo. Jesucristo está en el arca del pacto. Él es el arca del pacto. Ahora Cristo es el arca del pacto, donde el sumo sacerdote Jesucristo ofreció una sola vez y para siempre un sacrificio por nuestros pecados, suficiente, perfecto, eterno. Ancla para nuestra alma, ancla. Ya terminé mis puntos. Ahora vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, porque tus promesas son grandes, fieles y verdaderas. Por tu persona, tu carácter asegura que es imposible que tú mientas. Y nos has dicho, no temas, porque tus pecados han sido perdonados, borrados, eliminados. Te agradecemos que tienes un gran propósito inmutable para nosotros. Y se va a cumplir. Seremos hechos conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Vamos a llegar a la altura del varón perfecto, aunque nos falte lo que nos falte, mucho o poco. Tu propósito es que estemos en tu gloria para alabarte cara a cara y eternamente. Muchas gracias por la garantía de nuestra salvación, por la cual tú hasta juras que es verdadera, que es cierta. Y la garantía que tú nos diste es ese juramento, y es también el Espíritu Santo que está ya en nuestra vida. Gracias, Padre, por Jesucristo, que sigue siendo intercesor nuestro diario. Si en esta hora hay alguien que no tiene esa esperanza, llámalo, invítalo con amor, con poder. Hazle saber que también son para él todas estas promesas, y que se encuentran en Jesucristo, a quien hoy recibimos en nuestro corazón como nuestro único, suficiente, personal Salvador, intercesor y Dios. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.